In the morning when I rise to meet you, in the morning when I lift my eyes, you're the only one I want to cling to. You're the first thought on my mind. And let our voices rise, all creation cries, and singing out in endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, it's singing out in endless in the moments where you go unnoticed, in the ordinary day to day, countless miracles of life around us, it points like arrows to your name. And let our voices rise, all creation cries, it's singing out in endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, it's singing out in endless only a moment to live this life, like shooting stars, burning up the night until heaven's opened and we arrive in your presence, Lord, in your presence, Lord. Only a moment to live this life, like shooting stars, burning up the night until heaven's opened and we arrive in your presence, Lord, in your presence. Let our voices rise, all creation cries, it's singing out in endless hallelujah. From this moment on, we join with heaven's song, it's singing out in endless hallelujah. There's nothing better, there's nothing better, there's nothing better than this right now. There's nothing better, there's nothing better, there's nothing better than this right now. In the evening when I lay my head down, in the evening
when I close my eyes. You're still the only one I want to cling to. You're the last thought on my mind. Dios te bendiga. Qué bueno que estés con nosotros nuevamente en el estudio de la palabra del Señor. Me disculpas un poquito, estoy un poco afectada de la garganta. Espero que no sea un impedimento para que puedas escucharme. Lo que el Señor, ¿verdad?, me ha puesto en el corazón para traerte hoy. Quiero ir rápidamente a la palabra del Señor. En Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. Leen el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Hermosa la palabra del Señor. Estoy utilizando la versión Nueva Traducción Viviente. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a dar gracias por esta palabra y a presentar el estudio de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, mi Cristo. Gracias por la bendición de poder estar hoy sentados a la mesa para escuchar tu palabra, mi Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy tú abres nuestros oídos, porque tú abres nuestros corazones para que esta palabra cale en ella, haga la obra, mi Señor, se quede ahí, ministre a nuestro espíritu, mi Dios. Gracias, mi Dios, por cada amigo, por cada hermano que esté conectado en estos momentos para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Hermosa la palabra del Señor. Y sé que quizás muchos han escuchado de Manasés, no fue nadie bueno. Pero leyendo su historia, me encontré con, disculpen, con estos dos versículos que verdaderamente me impactaron. Ustedes saben que me gusta cuando la palabra me trae un pero. Quiere decir que a pesar de, o están hablando, están contando una historia y de momento ponen ese pero, es que hubo un cambio, es que algo sucedió. Así que cuando estaba leyendo, normalmente leo en la Reina Valera, luego cuando un versículo me impacta, lo comienzo a buscar en otras versiones. Cuando lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente, que veo ese pero, me llamó la atención. Así que esto hizo que comenzáramos a leer y Dios hablara a mi vida y voy a compartir contigo. Pero tengo unas preguntas que quiero que analices, quiero que las tengas. Si has podido bajar el documento, las vas a poder ver. ¿Hasta dónde ha ido Dios para lograr tu atención, verdad? ¿Qué ha tenido que hacer el Señor para lograr que tú lo mires, que tú lo atiendas, que tú lo escuches? ¿Alguna vez, como a Manasés, ha entrado en razón usted y ha implorado ayuda a Dios? Quizás has pasado o pues hiciste cosas que no eran buenas y has tenido que llegar al extremo de, como Manasés, que lo vamos a ver más adelante, de llamar al Señor por su ayuda, que quizás lo negabas, quizás no querías nada de parte del Señor y has tenido que recurrir hasta Él. ¿Hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios? Y la última pregunta, ¿hasta dónde puede llegar un pecador? Son preguntas tricky, como le decimos, pero estas respuestas las vamos a encontrar en el estudio de hoy, basadas en la vida de este rey, que no fue muy bueno. Yo te voy a traer una reflexión. Como te dije, mi garganta me lastima un poco.
Pero yo te invito a que tú vayas a este pasaje y leas de Crónicas, capítulo 33, que tú lo estudies completo, que tú lo leas, para que tú veas el porqué de ese pero. A mí por lo menos me impactó. Yo te puedo decir un más o menos, pero debes de ir al versículo, al capítulo y leerlo completo para que lo puedas entender. Manasés fue uno de los más terribles reyes de Judá por su idolatría, su perversión, su sadismo y su compromiso con el ocultismo de sus días. Manasés reinó en Judá después de su padre Ezequías, quien fue un buen rey, pero lamentablemente no siguió los mismos pasos de justicia que su padre, ya que se dedicó a pecar abiertamente en contra de Dios y de sus padres. Y todo este relato usted puede encontrarlo en Segunda de Reyes 21 y en este capítulo de Segunda de Crónicas 33. Ahí usted puede leer exactamente todo lo que él hizo, todas estas cosas malas. Estos dos capítulos nos muestran todos los pecados que Manasés llegó a cometer, y dice que fue de acuerdo a las naciones que Jehová había echado de delante de Israel. Se dedicó a la idolatría, profanó el templo de Dios, mató a sus propios hijos, practicó la hechicería, alejó a otros de los caminos de Dios, entre muchas otras. Y el pecado de Manasés se agravó aún más, ya que fue hijo de Ezequías, un buen rey, como les había comentado. Él hizo grandes reformas en su país. Y pues, lamentablemente, aún conociendo lo que había hecho su padre, Manasés decidió rebelarse abiertamente en contra de Dios, pecando voluntariamente y conduciendo a otros por el mal camino. Y esto desagradó terriblemente a Dios. Por ello, el relato aclara la ira de Dios sobre Manasés. Y yo quiero que vayas conmigo unos versículos adelante. En Segunda de Crónicas, ¿verdad? Donde estamos, capítulo 33, quiero leerte el versículo 10. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. Así que te lo voy a dejar ahí porque más adelante voy a continuar con el versículo 11. A pesar de todo lo que estaba haciendo Manasés, de todo lo malo que él estaba haciendo en contra del pueblo y haciendo, como vimos, hasta aún a sus propios hijos, Dios le advierte. O sea, en nuestro vocabulario hispano puertorriqueño, Dios no le cortó la cabeza. Dios no lo mató al instante. Dios no lo castigó al momento. Le dio una advertencia. Y este versículo me trajo cuántas veces hemos fallado delante del Señor. Que por eso es que decimos que la misericordia de Dios es nueva todos los días. Porque todos los días le fallamos en algo. Todos los días quizás hacemos algo que no estuvo bien. Y Dios tiene todo el derecho de hacer con nosotros lo que Él quiera. Si Él quiere destruirnos, si Él nos quiere darnos un castigo severo, Él lo pudiera hacer al instante. Pero según como Manasés, Él nos advierte. Y amigo que me estás escuchando, si tú no has conocido al Señor o te has apartado, conociéndolo te has apartado de Él, y Dios te ha llamado, te ha advertido varias veces, vuelve, tengo algo para ti. El enemigo no te va a ofrecer nada bueno. El mundo no te ofrece nada bueno. Son advertencias porque Él nos ama, porque Él no quiere que nuestras vidas se pierdan en este mundo que nada bueno nos está ofreciendo. Y Él no desea que tu vida ni la mía se pierda, se vaya por un hoyo, como decimos, sino que Él desea lo mejor para nosotros. Y por eso es que, como a Manasés, Él también nos advierte. Pero Manasés, a pesar su maldad, Dios no procedió a destruirlo inmediatamente, sino les amonestó por su pecado y les exhortó al arrepentimiento. Desde siempre, el Señor ha estado llamando al hombre al arrepentimiento, a que se convierta de sus malos caminos, ya que de lo contrario pagará por todos sus pecados. Manasés no obedeció. Dios le advirtió. Dios no quería que llegara a donde tuvo que llegar, pasar quizás todo lo que tuvo que pasar, que aún así fue por misericordia, pero Él deseaba que Él regresara, que Él volviera a sus caminos. Así que Manasés no obedeció y por tal motivo vino el juicio de parte de Dios. Triste, ¿verdad? Es triste decir que llegó el juicio de Dios.
yo no quisiera experimentar el juicio de Dios sobre mi vida. Pero hay momentos en los cuales hay que llegar a ese extremo para tú poder terminar como los versículos a los cuales vamos a hablar en el día de hoy. Que Dios tenga que ponerle la palabra un pero. Que su misericordia, a pesar de todo, se extienda a esta magnitud. En el versículo 11 nos dice que los asirios, ¿verdad? Los asirios eran una nación terrible que atemorizaba a cualquiera en sus tiempos. Y fueron los que Dios utilizó para traer su castigo a tal punto que aprisionaron con grillos a Manasés y ataron con cadenas, ¿verdad? Quiero leerte los versículos 11. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. A ese extremo. O sea, tú no me vas a obedecer, tú no quieres escuchar, tú no quieres regresar a lo que yo tengo para ti, a lo que yo te ofrezco, yo te voy a advertir. Y aún así, Dios le advirtió, pero Dios permitió que los asirios lo cogieran. En ningún momento nos dice que lo mataron, se lo llevaron. O sea, ahí es donde comienza la verdadera historia y este proceso que tuvo que haber pasado Manasés para que lo hiciera recapacitar y volver a los caminos del Señor. Así que yo quiero que entremos como tal a los pasajes que vamos a estar hablando para el día de hoy. El versículo 12, lo que nos comienza diciendo, nos quedamos en que los asirios se lo llevaron preso a Manasés. Y nos quedamos en que se lo llevaron a Babilonia. Y el versículo 12 comienza, pero, hermoso, pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios, se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando estaba afligido, le rogó al Señor su Dios. En la soledad del exilio o el encarcelamiento, Manasés tuvo tiempo para reflexionar. Las calamidades le impusieron una revisión de su vida pasada bajo la convicción de que las miserias de su destronamiento y su condición de cautiverio se debieron a su horrible y sin precedente apostasía del Dios de sus padres. Se humilló a sí mismo, se arrepintió y oró por una oportunidad de producir los frutos del arrepentimiento. Yo no me lo quiero imaginar. Disculpe. Él atravesando esta situación, verse allí en aquella cárcel, verse allí, quién sabe lo que estaba pasando, la necesidad que él estaba pasando en aquel lugar, luego de haberlo tenido todo. Y que de momento el Señor comenzara a pasar una película, desde que él comenzó su reinado, todo lo que él había hecho, y lo comenzara a comparar con lo que había hecho su padre. Que lo haya empezado a transmitir, ¿verdad? Todo esto, todo lo malo, que hasta sus propios hijos. O sea, y aún allí el Señor le dice, yo tengo misericordia de ti. Mi misericordia la estoy extendiendo por ti. O sea, te lo advertí. Aún así, permití que te llevaran preso para que tú pudieras entender lo que tú estabas haciendo mal, lo que estabas atravesando, lo que estaba sucediendo. Así que yo me imagino ese panorama, él en esa situación. Y a pesar de que se trataba quizás de uno de los pecadores más malvados de su tiempo, Dios escuchó su oración cuando éste se arrepintió de sus pecados. Tuvo que haber sido bien fuerte para él poder llegar a ese extremo de decir, yo me tengo que arrepentir. Mas luego fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios y humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y orando a él fue atendido.
pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. O sea, no hay manera de que tú que me estás viendo, de que tú que me estás escuchando, que tu pecado sea tan y tan grande que Dios no perdone. Sí sabemos que se habla sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Eso es otro tema. Eso es aparte. Pero, ¿qué pecado estás cometiendo ahora mismo? Por mencionar, matar a alguien, fornicación, adulterio, vicios. No hay pecado. Ese pecado Dios te lo perdona hoy. Atrévete. Acércate al Señor. Pídele que Él restaure tu vida. Él aún te está dando una oportunidad para que tú vuelvas a sus caminos. Y con Manasés lo hizo. A pesar de todo lo que hizo ese hombre, yo te invito a que tú leas ese capítulo, a que tú leas los 2 capítulos que yo te di hoy, que tú vayas sobre ellos, que tú leas todo lo que ese hombre hizo y que tú llegues a este versículo donde yo llegué, este versículo 12. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, pero allí cuando él veía el panorama oscuro, pero allí cuando él pensaba que ya no había solución para él, que ya había llegado su tiempo, que la advertencia era solamente una advertencia, porque ahora era su fin, porque ahora era su muerte. Dice, pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor, su Dios, y se humilló. Y esa es la clave, la humillación. Si nosotros nos humillamos, la palabra lo dice, si su pueblo se humillare, Dios va a escuchar. Y si tu pecador te humillas, Dios te va a escuchar. Iglesia, si nosotros nos humillamos, Dios nos va a escuchar. La palabra lo dice, Dios no miente, Dios no se equivoca, Dios no falla. Dios cumple lo que Él promete. Así que Manasés dice que Él se humilló con sinceridad. Él derramó su alma. Él pidió perdón de verdad. Él le pidió a Dios que restaurara su vida, que lo perdonara. Él entendió que lo que él estaba haciendo no estaba bien y que el Dios que sus padres, el Dios que Ezequías hablaba, al Dios que servía, el Dios que adoraba, era el Dios verdadero, era el Dios real. Fue el Dios que los sacó de Egipto, fue el Dios que los libertó, el Dios que los permitió atravesar por el desierto, el Dios que abrió el mar para que ellos atravesaran. Eso era lo que él tenía que entender y él no podía entenderlo hasta que él estuvo allí. Entonces, tú vas a esperar a estar en el hoyo más profundo, en la cárcel más oscura, para entonces poder intentar restaurar tu vida, o sea, humillarte para que Dios restaure tu vida, cuando hoy te está dando una advertencia de que no siempre va a ser igual, de que no siempre te va a dar la oportunidad, de que Satanás te está buscando, te está dando la vuelta, porque él desea hundirte, él desea perjudicarte, él desea que mueras, él desea ponerte en el lugar más oscuro, en el lugar más feo, en el lugar donde no vas a poder salir tú. Hoy Dios te está diciendo, si ya tú estás ahí, yo estoy aquí. Manasés llegó a ese punto. Y Manasés allí tuvo que reconocer con sinceridad y él se humilló ante el Dios de sus antepasados. Ahí él supo que su padre hablaba del Dios verdadero. Este relato nos muestra la infinita misericordia de Dios, más grande que la multitud de peores pecados. Dios está ahí. Dios te está esperando. Nos dice el pasaje: luego fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y quizás algunos podrán decir, es fácil
solucionarlo todo con una oración luego de décadas de apostasía, violencia y maldad. Y dudamos del arrepentimiento de Manasés, pues creemos que es un acto de conveniencia por causa del dolor. Sin embargo, el Dios misericordioso no toma en cuenta nuestras sospechas y oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Y lo vamos a ver en el próximo versículo. Mucha gente piensa de esta manera. Es fácil cuando se están muriendo pedirle al Señor perdón, misericordia, salva mi alma y que sean salvos y todo el pecado que cometieron. Dios olvidó el tuyo, ¿por qué Dios no puede olvidar el de ellos? Dios olvidó el mío, ¿por qué no olvida el de ellos? Dios da borrón y cuenta nueva. Cuando un corazón contristo y humillado pide al Señor misericordia, ¿por qué no puede ser aceptado? ¿Por qué no puede ser liberado? ¿Por qué? Por su pasado Dios lo borró. Dios lo borró. Dios borró el pecado y que fue mucho y que fue grande el pecado de Manasés. Y Dios lo borró. Dios borró ese pecado. Por eso es que el tema que yo escogí para hoy, el único Dios. El único Dios. Palabras que aparecen en estos versículos. El único Dios. Él es el único Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, el Dios misericordioso no toma en cuenta nuestras sospechas y oró su oración y lo restauró. Dios escuchó a Manasés y de igual manera hoy Él te escucha a ti. Atrévete, humíllate con sinceridad delante del Señor y Él escucha tu clamor. Alabado sea Dios. Así que el versículo 13 dice, cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Yo quiero aguantarme ahí. Porque dice que cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Movió el trono. Movió al Señor. Su sinceridad conmovió al Señor. Dios conocía que lo que Manasés estaba hablando era desde su corazón. Dios sabía que era un profundo arrepentimiento de todo lo que él había hecho. La situación que le estaba pasando lo llevó a analizar tanto y tanto lo que él había hecho, que él no le costó más nada que poner, yo me lo imagino, él tirado hasta en el suelo, su cabeza en el piso, quizás acostado a lágrimas, conmoviendo al Señor porque él estaba profundamente arrepentido por lo que él había hecho. Su oración fue escuchada porque su conquistador no solo lo liberó, sino que después de 2 años de exilio lo devolvió con honor y en pleno ejercicio del poder real a un reino tributario y dependiente. Manasés ahora se mostró, por la influencia de la aflicción santificada, un hombre nuevo y mejor. Hizo un cambio completo de su política anterior, no solo destruyendo todas las estatuas y altares idólatras que había erigido anteriormente en Jerusalén, sino mostrando el celo más ardiente en restaurar y alentar la adoración a Dios. Eso sucedió en ese versículo 13, en resumido. Eso fue todo lo que sucedió en ese versículo 13, porque continúa diciendo desde donde nos quedamos. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Cuando él lo regresa tan forjado en el corazón del rey de Asiria, tuvo que el Señor haber trabajado, ¿verdad? De una manera en ese rey para él poder dar la libertad y que el Señor lo restaurara de nuevo a donde él estaba. O sea, lo que el Señor había permitido había sido para que este rey, y yo lo digo, el Señor lo puso para, amigo que tú me estás escuchando,
Ese pecado que quizás tú crees que el Señor no te puede perdonar, hoy te está diciendo que Él lo hace, que Él lo perdona, que Él perdonó a Manasés y Él te perdona a ti. Quizás estás en la cárcel, quizás estás en el lugar más oscuro, pero Dios te perdona, Dios te levanta, Dios te restaura, Dios te lo permite en ese hoyo donde te encuentras. Porque Él te va a restaurar. Él perdonó a Manasés, Él lo restauró y Él lo puso donde estaba. Así que de igual manera contigo cometiste un error, cometiste un pecado, pero Dios te restauró y Dios te perdonó. Dios te va a restaurar o te restauró y te va a poner donde tú estabas. Te va a poner de vuelta en el lugar donde tú estabas. Dios va a ablandar el corazón. Dios va a poner y va a mover las fichas, como decimos, como Él tenga que hacerlas. Dios intervino. Porque para que lo soltaran. Y dice que lo conmovió y el Señor regresa a Jerusalén, a Manasés, a su reino. O sea, no solamente lo liberó, lo restauró, lo devolvió a Jerusalén, ¿ok? Hasta ahí, no. El que lo volvió a su reino. Él lo puso de nuevo donde estaba. Ahora tú le vas a demostrar al pueblo lo que yo hice contigo cuando tú estabas en ese hoyo. Ahora tú le vas a enseñar a ese pueblo el Dios que tú verdaderamente conociste en aquel lugar, el Dios que te restauró, el Dios que te levantó, el Dios que te liberó de aquel lugar, el Dios que ablandó el corazón del rey asirio para ponerte donde tú ibas, para que vuelvas a ser el rey y le demuestres a este pueblo que el Dios de tu padre Ezequías, el Dios de tus antepasados, es hoy tu Dios. Y tú le vas a demostrar a este pueblo que es el Dios de ellos también. Qué poderosa enseñanza nos deja estos versículos ya antes de terminar el reinado de Manasés. Qué poderosa palabra, qué poderosa enseñanza nos deja a nosotros. Y Manasés termina, ¿verdad? Ese versículo, que es lo más que me encanta. Entonces, Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. O sea, empieza en el 10, me advirtió. Aún así, me llevaron preso. Estuve en aquel hoyo, estuve encarcelado, me maltrataron, sufrí. Pensé morir, pero allí el Señor llegó, el Señor me visitó en aquel hoyo, en aquella cárcel, en aquella oscuridad, en aquel frío. El Señor me visitó. En aquel lugar me visitó. Él me perdonó, Él me restauró, Él me levantó, Él me liberó, Él me sacó de aquel lugar, Él me trajo de vuelta a mi casa, a Jerusalén, me puso de nuevo en mi reino. ¿Qué me toca decir? Se dio cuenta, el Señor es el único Dios. El Señor es el único Dios. Entonces, Manasés reconoció que Jehová era Dios, capaz de entregar. Él estaba convencido por su propia experiencia del poder y la justicia y la bondad de Dios, que solo Jehová era el Dios verdadero y no esos ídolos que había adorado, por los cuales había recibido gran dolor y nada bueno. Podría haberlo sabido a un costo menor si hubiera prestado la debida atención a la palabra escrita y predicada, pero era mejor pagar tan caro por el conocimiento de Dios que perecer en la ignorancia y en la incredulidad. Él lo conocía como un Dios de salvación. Aprendió a temer, a confiar en Él, en el amor y en obedecerlo. Y cuando yo leía esta partecita, ¿verdad?, de un comentarista que lo ponía, que era mejor pagar tan caro con el conocimiento de Dios que perecer en la ignorancia y en la incredulidad, y que Él lo conocía como el Dios de salvación, me hizo recordar a Job. Capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, él lo conocía, el Dios de salvación, pero ahora él lo estaba conociendo en quién temer, a quién obedecerle. Y me recordaba a Job con esas palabras, o sea,
yo había oído, pero ahora yo sé que tú eres real. Y yo me imaginaba a Manasés en la misma situación. Yo sabía que tú eras el Dios. Mis padres, mis antepasados hablaban de que era un Dios de salvación, de lo que había hecho. Pero hoy yo experimento el verdadero amor, lo que es verdaderamente obedecer al Señor, lo que es verdaderamente servir, lo que es humillarse. ¿Quién es el Señor? Lo que Él hace verdaderamente por mí. Y es triste que muchas personas tienen que llegar como Manasés a pasar lo más fuerte, lo más malo, a sucumbir en el hoyo más profundo para entonces poder decir, tú eres real, tú eres Dios, tú eres verdadero. Así que a partir de este momento que dio a luz un nuevo personaje y anduvo en novedad, tuvo que haber, ¿verdad?, pasado por varios remordimientos, soportar, ¿verdad?, tener que mirar atrás y ver todo lo que él había hecho, todo lo que había pasado, todo el pecado que había cometido y a cuántos había llevado hasta ese pecado. Por eso es que yo entiendo que Dios volvió y lo puso allí como un rey, para que él ahora les enseñara que todo lo que él había hecho estaba mal, que él había pecado, que él había fallado, que él había cometido error, pero que hoy Dios lo había libertado y lo había puesto allí de nuevo para poderle enseñar y mostrarle al pueblo que él estaba mal, él estaba en pecado y que Dios es verdad, que Dios es real, que Él es el verdadero Dios que nos da la oportunidad, ¿verdad?, para seguir hacia adelante. Es decir, él estaba convencido por su propia experiencia del poder, la justicia y la bondad de Dios, de que solo Jehová era el Dios verdadero y no aquellos ídolos que había adorado, por los cuales había recibido un gran daño y ningún bien. Bueno, para concluir, hay algo que quiero leerles. John Newton, un inglés que se dedicaba junto a otros a transportar esclavos en barco, un día en alta mar, una tormenta terrible los azotó, a tal punto que él creyó que había llegado a su fin. Y fue allí donde decidió clamar por misericordia a un Dios que había ignorado toda su vida. Dios le respondió y lo sacó vivo de esa terrible situación a tal punto que condujo a este hombre a los pies de Cristo. Años más tarde, en el 1773, como resultado de su experiencia, Newton escribió un famoso coro que se conoce como Sublime Gracia y describe cómo el Señor tuvo misericordia de un pecador que no merecía perdón. Esta misma yo comparo, ¿verdad?, que es la situación de Manasés y la de muchos que un día dedicaron a pecar ignorando el llamado de Dios, pero cuando su alma se vio en gran angustia y clamor, Él los escuchó y los liberó por su infinita misericordia. Así hoy, sean muchos o pocos los pecados, Dios puede perdonarlos si estamos dispuestos a arrepentir y alejarnos de los pecados. Privado de su libertad, separado de sus malos consejeros y compañeros en una prisión miserable, Manasés pensó en lo que había pasado. Empezó a clamar por misericordia y liberación. Confesó sus pecados, condenó a sí mismo, clamó por misericordia y liberación. Manasés confesó todo lo que había hecho. Se condenó, se humilló, quizás llegó al extremo de odiar todo lo que había hecho. Esa humillación tuvo que haber sido poderosa en cuestión de cómo Dios cogió su corazón, lo restauró, lo sanó, lo pudo poner nuevo, literalmente nuevo. Oí la oración de este rey y te pregunto, oí la oración de este rey perverso, entregado a la voluntad diabólica, irresponsable por la
apostasía y perdición de su pueblo, y además obstinado en el mal, como lo demostró al no escuchar a los profetas de Dios que trataron de impedir su destrucción. ¿No merecía el perdón? Sí. Y aunque hay gente como Manasés, hoy, como Manasés, Dios te escucha. Hoy, Dios te escucha, Dios te perdona, Dios te liberta, Dios te restaura y te coloca en la posición que te toca. Hoy, no importa qué condición tú estés, qué terribles pecados hayas cometido, o que aún en este mismo instante estés esclavizando tu vida. Si te vuelves en oración a Dios como Manasés, arrepentido y humillado delante de tu Dios, no importa la gravedad de tus pecados, hay perdón para ti, hay aceptación, hay limpieza, hay restauración y hay salvación para tu vida. Atrévete hoy, amigo que me estás escuchando. Hoy es tu día. Hoy atrévete. Si Dios lo hizo con Manasés, atrévete a decir: Dios, el Señor, el único Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tus misericordias. Gracias porque hoy tú levantas, tú restauras, tú libertas, tú posicionas en su lugar a cada uno de los hermanos, de los amigos que hayan fallado. Hoy venimos delante de ti y hoy te pedimos perdón. Hoy tú has llamado nuestra atención muchas veces. Tú nos has advertido, tú nos estás llamando, tú nos quieres abrazar, tú nos quieres perdonar. Yo te pido que hoy nuestros corazones se inclinen de nuevo a ti, que nos humillemos de nuevo delante de tu presencia. Tú vas a escuchar, tú vas a perdonar, tú vas a restaurar, tú nos vas a liberar, porque es tu palabra, porque es tu promesa, porque es tu enseñanza para nosotros. Si tu pueblo se humilla, tú perdonas, tú restauras, tú regresas, tú nos escuchas, mi Señor. Yo te doy gracias por esta hermosa palabra del día de hoy. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en este tiempo y disculpa que no pude abundar un poco más en el día de hoy. Mi garganta no me lo permite. Te espero la próxima semana para escuchar más sobre la palabra del Señor. Dios te bendiga.